distant hearts begin believing. Redemption's bid is unrelenting. Your love goes on. Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Vamos a estar leyendo desde el verso 35 al 41. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El tema que voy a estar compartiendo esta mañana lo titulé: pasemos al otro lado. Mire la persona que está a su lado y dígale: pasemos al otro lado. Cuenta la historia de un hombre que en invierno necesitaba leña, por lo que este hombre buscó un árbol muerto y lo cortó. Pero luego en la primavera vio desolado que al tronco marchito de ese árbol le brotaron renuevos. El hombre dijo: yo estaba seguro de que ese árbol estaba muerto. Había perdido todas las hojas en invierno, pero se ve que hacía tanto frío que las ramas se quebraban y caían como si no le quedara al viejo tronco ni una pizca de vida. Pero ahora advierto que aún alentaba la vida en aquel tronco. Y volviéndose a los demás les aconsejaba: nunca olvides esta lección. Jamás cortes un árbol en invierno. Jamás tomes una decisión negativa en tiempos de adversidad. Nunca tomes decisiones importantes cuando estés en tu peor estado de ánimo. Espera, sé paciente, la tormenta pasará. Recuerda, la primavera volverá. Dile a tu vecino: no tomes decisiones apresuradas. La primavera volverá y la tormenta pasará. ¿Cuántos dicen amén y le dan un aplauso a Dios? En 3 de los 4 evangelios encontramos la misma historia. Cuando Jesús, durmiendo en la barca, se levanta una gran tempestad. Lo que significaba era la certeza, porque
en la época de Jesús no había notarías, se creía en la palabra. Y la máxima expresión de credibilidad era que por el testimonio de 2 o 3 hombres era ciertísimo la afirmación. Por eso 3 de los 4 evangelistas escriben la misma historia. Pero cuando nos escriben la historia nos hacen ver las circunstancias en las que a veces nosotros también nos encontramos. Por ejemplo, miremos desde el verso 35, dice: en aquel día cuando llegó la noche. Y escúchenme, hay momentos en la vida de uno que uno solo siempre siente que estamos en oscuridad. En oscuridad total, que no hay una salida, no vemos por dónde. En la noche. La noche representa también las tinieblas. La noche también representa la falta de luz. Y hay gente que se acerca a uno y le dice: pastor, necesito un consejo porque no veo por dónde salirme. Están de noche. Pero quiero que sepas esto: entre más oscura sea la noche, significa que ya va a empezar a clarear en el nombre de Jesús. Ya va a empezar a amanecer. Ya vamos a salir de eso. ¿Cuántos lo declaran? Ya voy a salir de ese tiempo de oscuridad. Luego en el verso 36 dice: y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Despidiendo la multitud, porque a veces en medio de las multitudes nos sentimos solos. ¿A cuánto les ha pasado así alguna oportunidad? Que en medio de la gente, en medio del bullicio, en medio hasta de la congregación, en medio de la calle, de la multitud de gente, uno se siente solo. Yo he tenido experiencias donde a veces, y ignorantemente como hombre lo reconozco, no he sentido a Dios a mi lado. Pero digo ignorantemente porque Él nunca se ha apartado de mí. Pero a veces necesitamos estar a solas. Necesitamos apartarnos para poder encontrarnos con Dios. Y Dios permite que nadie te ayude. Uno siempre busca la ayuda de los hombres. Necesito plata. ¿A quién acudo? A un banco, a la tía que tiene plata, o al prestamista. Y Dios, de último, ya si de pronto ya no, ahí sí buscamos a Dios. Y por eso es que a veces nos sentimos tan solos. Y Dios lo ha permitido. Ahora, dice las escrituras en el libro de Isaías, dice en el capítulo 49, en el verso 15, porque también Jesús y los discípulos se sintieron solos, despidieron la multitud. Pero dice en el libro de Isaías: aunque la madre olvidare al hijo que dio a luz, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Espíritu de Dios. Yo nunca me olvido de ti. Y tenemos que tener esa certeza siempre, aunque te sientas solo. Mientras Jesús vaya en la barca contigo, algo bueno sucederá. ¿Cuántos lo pueden creer? Algo bueno va a pasar. Algo Dios hará. Y para empeorar las cosas, en el verso 37, número 1, llegó la noche. Número 2, estaban solos. Y número 3, se levantó una tempestad. Se levantan las tempestades, las crisis. ¿De qué crisis podemos estar hablando?
un divorcio, una traición, un hijo rebelde, una enfermedad, qué sé yo, una deuda que difícilmente se pueda pagar, un despido del empleo, la tempestad. Y se levanta una tempestad, dice, tan enorme, tan grande, tan terrible, que uno a veces como que le dan ganas de decir, bueno, ya, apaguemos ya, Señor, llévame, Señor, que pueda morir al menos en paz y ser salvo. Yo no sé cuántos se hayan sentido en una circunstancia así. Llega un momento en que uno dice, ya, ¿para qué tanta cuestión? Y eso es lo que la gente no entiende. Y por eso algunos se suicidan. Y hermano, escúchenme, el suicidio no es la solución, es agrandar más los problemas. ¿Por qué? Pues porque le dejan una deuda a la familia, hay que pagar el entierro, el funeral, vale mucho dinero. Segundo, se deja un vacío, un sinsabor, y les mata toda la fe y la esperanza a la familia. Cuando tú escuches a alguien que dice que se quiere quitar la vida, dígale, más bien atrae a Jesús a tu barca, que aunque hayan tempestades y vientos gigantes, Él calmará la tempestad y te dará la solución en el nombre de Jesús. Dile a alguien eso. Yo me acuerdo, este púlpito y este terreno fue testigo. Cuando compramos este terreno, que por un milagro de Dios compramos este terreno. Y cuando compramos este terreno, decidimos, pues ya que tenemos el terreno, pues hagámoslo, vámonos, pasémonos, hagamos algo en este lugar. Y sin dinero empezamos a echar este piso, que por eso lo vamos a cambiar. Empezamos a echar esas placas, ese piso, y con una retro que yo tenía, raspamos todo el lote y acumulamos aquí el terreno para poder hacer aquí el púlpito. Luego con mi esposa y con mis hijos hicimos las cerchas, levantamos las carpas, nos fuimos a Bucaramanga con mi esposa, compramos una tela plástica y mi esposa cosía más de 500 metros de carpas en una maquinita plana. Nos estábamos desgastando, la cosa más impresionante, pero llegó el día y pudimos inaugurar las carpas. Otro día les muestro las fotos. Estábamos tan satisfechos, tan contentos, pero se nos pasó por alto algunas cosas de la física que se tenían que tener en cuenta. Y entonces, como a los 20 días de haber inaugurado las carpas, algo tan bonito que nos había quedado, vino una gran tormenta en una noche y nos hizo el efecto sombrilla. Nos levantó las carpas y cuando cayeron, todo esto quedó vuelto una nada, quedó destruido totalmente. Cuando llegó a la mañana, yo llegué aquí, me paré aquí exactamente en este mismo lugar, y yo sentía que como que era que el diablo era demasiado poderoso en ese entonces. Me sentí tan derrotado, me sentí como tan frustrado, abatido. Pero se me acercó un discípulo y decía: pastor, ¿qué hacemos? Por dentro yo estaba llorando por dentro, pero no podía expresarlo por fuera porque yo era el líder, el que animo a la gente. Pero por dentro me sentí tan derrotado, tan abatido. Lo único que le pude decir es: recojamos el escombro, recojamos el mugre, porque eso fue lo único que quedó, mugre de esas carpas. Empezamos a recoger, y cuando yo me paré aquí, yo escuché a Dios que me dijo:
pasemos al otro lado. Y Señor, ¿qué quiere decir pasar al otro lado? Y la verdad, pasar al otro lado significa pasemos a un mayor nivel de fe. ¿Puedes creerlo? Yo le dije, claro, Señor, yo creo, pero ¿con qué plata? Si la única plática que teníamos ya la habíamos gastado. Ya no teníamos dinero. Ya no teníamos ni esperanza. Y además de eso, me preguntan entonces, pastor, ¿y dónde vamos a hacer la reunión el domingo? Yo les dije, aquí. Extendimos sillas ahí donde están ustedes, extendimos sillas. Y ese domingo en la mañana nos hizo un sol. ¿Cuántos estuvieron ese día? Levánteme la mano. Pero Dios mío, era un sol. Era algo que nunca nos había hecho tanto sol. La gente aquí, había un palito, un arbolito, se escondían por aquí, otros se escondían allá, pero era un sol tan terrible. Yo cada momento sentía que como que más poderoso era el enemigo que nosotros. Bueno, como pudimos, terminamos la reunión. Faltaba la reunión de por la noche. Cuando llegaron las 6 de la tarde, yo dije, bueno, por la noche, gracias a Dios no hace tanto sol. Y llegamos, extendimos las sillas y nos cae un palo de agua. ¿Cuántos vinieron esa noche? Los que vinieron esa noche, era algo impresionante. Desesperado, yo otra vez le preguntaba, Señor, ¿qué? Porque uno voltea son los ojos a Dios, Señor, ¿qué? Y Dios lo dijo, otra vez dijo, pasemos al otro lado. Vuelva y dígale a alguien, pasemos al otro lado. Dios quiere que tengas un mayor nivel de fe. Fe. Obvio, en ese momento uno no entiende. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Que hagas algo bonito, más grande, porque era solo hasta ahí, hasta la mitad donde están las sillas. Luego levantamos las carpas, le pusimos tejas y lo alargamos entonces hasta atrás. Cuando lo vimos alargado hacia atrás, las carpas se chitearon y en un aguacero se rompieron totalmente. Ahí sí no quedó nada. Y dije, Señor, y ahora pasemos al otro lado. Para resumirle la historia, Dios lo que quería era un auditorio con aire acondicionado, con silleterías buenas. Si estás pasando una tempestad, ¿cuántos están en tempestad? Levánteme la mano. Pasemos al otro lado. Algo grande Dios hará. En el nombre de Jesús. Apláudale fuerte al Rey. Ahora, le voy a dar 3 consejos de cómo podemos recibir el milagro. Número 1, asegúrate que Jesús esté en tu barca. Asegúrese que Jesús esté en su barca. Por eso dice la Biblia, le tomaron como estaba en la barca y había con él también otras barcas. Cuando Jesús está en nuestra barca o en nuestro corazón, cuando invitamos a Jesús a vivir dentro de nosotros, podemos estar seguros de algo, que así se levanten los vientos, las tempestades, el mar, las olas, Él no va a dejar que nosotros nos aneguemos. Asegúrate de que Jesús esté en tu barca. ¿Ya le invitaste a vivir dentro de tu corazón? Porque si usted lee en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 20, en el verso 15, dice:
y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado a un lago que arde de fuego y azufre. Es necesario que nosotros le digamos a Dios: ven Espíritu Santo, ven Señor, ven a vivir en mi corazón, pero quédate morando dentro de mí, quédate en mí y hazme una nueva criatura. Necesitamos asegurarnos de no llegar a salir de este lugar sin Jesús en mi barca. Primer consejo. El segundo consejo dice: pero se levantó una gran tempestad y echaban las olas en la barca de tal manera que se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. El segundo consejo que les voy a dar es: no dejes a Jesús en la popa. ¿Qué es la popa de un navío? La parte de atrás, la parte trasera de atrás del navío es la popa. Perdonen la redundancia. Significa que mucha gente quiere el favor de Dios, pero a Dios lo dejan allá atrás. No le dan la importancia, no le dan el primer lugar, no lo adoran, no son su amigo, no tienen comunión con Dios. Son aquellas personas que solo buscan a Dios en una tempestad, y luego que pasa el problema, luego que pasan las tempestades, vuelven y lo echan allá atrás a la popa. Señor, allá donde no me avergüences, porque primero son mis amigos, mi familia, mis hijos, mi cónyuge. Entonces no le dan la reverencia, la importancia que Él tiene como Dios. Cuando eso sucede, por eso es que se levantan las tempestades. Alguien me decía: ¿cuántas veces Dios lo mete a uno en un desierto? Porque había salido de un desierto financiero y luego volvió a otro desierto financiero, se levantó y volvió y entró en otro desierto financiero. Yo le dije: hasta que aprendas, hasta que aprendas la lección. Por eso no nos puede llevar Dios a una victoria completa si no aprendemos la lección. Saca a Jesús de tu popa y tráelo a la proa de tu barca, que Él sea tu capitán, que Él sea tu Señor, que Él sea tu Salvador, que Él sea todo para tu vida. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y el tercer consejo: tienes que conocer a Jesús. Porque si usted le dice, Jesús estaba durmiendo en la popa sobre un cabezal, y ellos ahí sí le despertaron, gritaban: Señor, como que haciéndole el reclamo, ¿no te da cuidado que perecemos? Y levantándose Jesús, reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. E inmediatamente se hizo una grande bonanza. Y cuando ellos vieron los milagros, mire la pregunta que se hicieron. Entonces, verso 41, tuvieron temor en gran manera y se preguntaban el uno al otro: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ni siquiera conocían a su maestro. No sabían que Él era Dios. Hay gente que cree que Jesús es solo un hombre, pero porque no han leído las Escrituras. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el verso 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Este era en el principio. Y en el verso 3 dice: todas las cosas por Él, por el Verbo de Dios, fueron hechas. O sea que Jesús no existe después de la bienaventurada Virgen María, existe desde el principio. Y puedo afirmar que Jesús mismo
creó la bienaventurada Virgen María para hacerse carne y estar en la tierra como hombre. La gente no conoce a Dios, no saben quién es Jesús, no saben el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz. Y Jesús es el único que tiene el poder para levantarse ante su tempestad, ante ese cáncer, ante esa derrota, ante ese fracaso, ante esa separación, y decirle: calla, enmudece a esa tempestad, y que se haga una bonanza tan grande que vas a salir de este lugar siendo bendecido en el nombre de Cristo Jesús. Conoce a Dios. Cuando Jesús me dijo: pasemos al otro lado, mi mente no era capaz de soñar con este lugar. Y esto apenas es el inicio de un gran sueño, porque aquí vamos a construir un gran edificio y sus ojos lo verán y seremos testigos de la gloria de Dios. Ahora, quiero terminar para que ustedes noten hacia dónde se dirigía Jesús. ¿Por qué Jesús le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado? ¿Qué era lo importante que había que llegar a ser al otro lado? ¿Quiénes estaban al otro lado? ¿Por qué aún por encima de las tempestades Jesús continuaba? Si ustedes leen en el Evangelio capítulo 5, en el siguiente capítulo, podrán encontrar un título: el endemoniado gadareno. Hacia allá se dirigía Jesús, hacia libertar a los cautivos. Si te aseguras que Jesús esté en tu barca, y si le das la importancia que Él esté en la proa de tu navío, no en la popa, en la proa, y lo conoces, Él libertará tu familia, Él libertará tu casa, todos los endemoniados gadarenos que se levantan contra ti, en el nombre de Jesús. Por eso, cuando Dios nos va a bendecir, el enemigo quiere levantar tempestades para opacar lo que Dios va a hacer. Si estás en medio de una tempestad, le garantizo yo, que tengo 24 años de experiencia en Dios, que si estás en una gran tempestad, estás a punto de recibir un gran milagro. Estás a punto de que lo mejor empiece a suceder en tu vida. De la misma manera que cuando David se enfrentó al gigante Goliat, él lo veía como muy gigante, como muy poderoso. Y el Goliat le dijo: ¿tú crees que soy un perro que sales contra mí con un palo? Hoy las aves del cielo comerán tus ojos. David lo que dijo fue: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti es en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él está en mi barca, yo lo conozco, es mi amigo y te cortará la cabeza.